Quiero que abra la Biblia precisamente en el libro del profeta Daniel. Ya que estamos hablando de Daniel, abra la escritura en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel y vamos a leer una escritura maravillosa. Capítulo 2 del libro del profeta Daniel y versículo 27. Daniel 2:27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Tome su lugar, por favor, amado hermano, amada hermana. Le agradezco por estar aquí en esta segunda parte de la conferencia que hemos titulado El ADN del Anticristo. Todos sean bienvenidos, todas sean bienvenidas a esta iglesia. Vamos, hermanos, a tratar ya la segunda parte. El domingo pasado dimos la primera parte. Voy a hacer un resumen rápido. Miramos algunos rastros, algunos tipos, algunos conceptos, algunas figuras, algunas prefiguras del anticristo en toda la historia bíblica del primer testamento llamado Antiguo Testamento. Ahí estuvimos metidos, miramos algunos personajes que marcaron la historia 100% maligna, como lo fue Caín,
que era un claro tipo del mal, y también entendemos que era hijo del maligno, y por lo tanto es una figura clara de lo que será el anticristo en su llegada. La Biblia dice que después del anticristo, después de que entra en el escenario mundial, llega la muerte tras él. Así es que, o llega el jinete, el cual es descrito en la Biblia como la muerte. Miramos, ¿verdad?, también que en la historia Nimrod fue otro de los tipos que representaban al anticristo y lo que iba a traer al mundo. Si ustedes recuerdan bien, eso fue lo que tratamos en la primera parte del ADN del anticristo, como hemos titulado esta enseñanza. Pues hoy vamos a adentrarnos a este tema tan profundo, que es todo esto que vio el profeta Daniel. Bueno, el profeta Daniel fue un profeta hebreo que existió en el siglo VI antes de Cristo, y esta visión es una de las más prominentes porque se descifra todo el futuro. Atentos, hermanos, todo el futuro de los imperios del mundo está retratado en este capítulo o en esta imagen. Desde la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y los pies de hierro, juntamente con los dedos. Quiero decirles a continuación lo siguiente: aquí está toda la historia proféticamente retratada, todo con exactitud, mucho de lo cual ya se cumplió. Nosotros, para adelantarle rápido, somos exactamente, o estamos en la parte de las piernas de hierro de esta imagen. Es aquí donde entra nuestra historia. Nosotros no fuimos parte de la cabeza, que como bien Daniel dijo fue el imperio babilónico. Tampoco fuimos del tiempo de los medos persas, que eran el pecho y los brazos de plata del reino medo persa, ni tampoco estuvimos en el tiempo del vientre de bronce, que representa al imperio griego. Pero estamos exactamente entre las piernas de esta imagen, pegaditos a los dedos, bueno, piernas hasta los dedos, porque el hierro representó al imperio romano. Y vamos a hablar de estos 4 imperios. Vean, número 1, el imperio babilónico. Número 2, el imperio medo-persa. Número 3, el imperio griego. Y número 4, el imperio romano. Y nosotros estamos a punto de ver lo que saldrá de los 10 dedos de esta imagen. Es interesante saber que toda la historia profética, así con exactitud, fue vista por el profeta Daniel en esta imagen. Antes de comenzar, quiero que usted note algo importante. Dios no está describiéndole a Daniel la imagen de los pies a la cabeza. O sea, Dios no le dice a Daniel: mira sus dedos, que son en parte de barro y en parte de hierro. Mira sus piernas, son en parte de barro y en parte de hierro. Ahora mira el vientre, ahora mira el pecho, ahora mira la cabeza. Vea la descripción del Dios Todopoderoso, porque nuestro Dios es omnipotente y Él todo lo sabe. Dios no quiere que Daniel se enfoque a describir a los imperios mundiales de los pies a la cabeza, porque si no, el profeta tendría que describir así a los imperios del mundo. Vean ustedes mi figura, vean ustedes cómo si fuera Dios el que le describiera primero de los pies a la cabeza, Daniel tendría que ir viendo los pies. ¡Wow! En parte de barro, ¿verdad? Y en parte de hierro. Ahora, vean cómo voltearía Daniel el rostro inmediatamente al vientre. Después lo levantaría un poco más al pecho. Y por último, quedaría la cabeza de oro y Daniel diría: ¡wow! ¡Qué tremenda imagen! No, Dios pone al profeta a describirlo al revés, porque delante de la presencia de Dios quiere el Señor que Daniel primero diga: ¡wow! La cabeza de oro. Oh, ahora el asunto es de plata, se va degradando, luego es de bronce, luego es en barro. Quiere
Dios que el profeta Daniel no quede admirado ante los imperios mundiales. Lo que quiere Dios es que Daniel entienda que delante de la presencia de Dios, por muy poderosos militarmente, bélicamente, políticamente, los imperios sean enormes o gigantes en la tierra, Dios quiere que el profeta mire que todos esos imperios quedarán reducidos a nada. Dios le dice a Daniel: mira cómo quedaron como polvo, comenzaron como oro y ahora terminan como tamo de las eras que se lleva el viento. Esto delante de Dios es así. Para el hombre la soberbia está en la cabeza, para los imperios todo está arriba. Para Dios, Dios quiere que vea que la historia de la humanidad no va ascendiendo, no va de barro a oro, sino que va degradándose a través de la historia. Habiendo comenzado con el oro, terminarán como barro y como polvo. Y la Escritura dice que el reino de los cielos será establecido después de que la historia de los imperios mundiales caiga. Bendito sea para siempre el Señor. El que espera el reino del milenio, dé un fuerte aplauso. En esta imagen está codificado el nuevo orden mundial. Todo el orden de la imagen nos dice que el nuevo orden mundial viene. Ahora, es importante que sepamos que el anticristo ha viajado molecularmente, biológicamente y sobre todo espiritualmente. Ha viajado a través de todas las edades y todas las eras, como lo dijimos el domingo pasado. Pero el anticristo va a salir de entre los dedos de esta imagen. Ahora, amados hermanos, si ya se cumplió y ya llegó al escenario mundial el imperio babilónico y fue retratado y pasó y quedó en la historia, después vinieron los medos persas, así de exacta es la profecía de Daniel. Después vino el imperio griego y luego vino el imperio romano también, el cual desapareció. ¿Qué nos dice? Que los 10 reyes que se van a levantar en el mundo, o sea que habrá un sistema político, un nuevo orden mundial. El mundo político recibirá un cambio en nuestro tiempo. Atentos, hermanos. Habrá un cambio político y militar alrededor del planeta Tierra. El mundo se va a dividir en 10 superpotencias, porque los 10 dedos de la imagen representan a 10 reyes que se levantarán en los tiempos finales, y los tiempos finales están aquí. El mundo será dividido en un orden mundial de esa manera. Tal parece que 10 superpotencias vendrán al planeta y gobernarán con exactitud. Desde que se funda la organización, la ONU, las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros miramos que ya viene forjándose un poquito con más fuerza el nuevo orden mundial, de donde posiblemente el anticristo salga. Pero tenemos primero que estudiar la Sagrada Escritura para entender cómo será este nuevo orden mundial. Amén, hermanos. ¿Listos? Primero, vamos a analizar cómo surge el imperio babilónico. Yo sé que estudiar historia, créanmelo, yo sé que estudiar historia puede ser un poco aburridito, pero a mí me dijeron, ¿verdad?, en el colegio, tienes que estudiar la historia porque viene tu examen tremendo. Y entonces tuve que echarle ganas. Entonces, estudiar la historia quizás va a sonar un poco aburrido, pero es necesario para nuestra comprensión. Lo primero que tenemos que entender es aquella cabeza de oro que fue el imperio babilónico. Ahora, el imperio babilónico surge en el año 606 antes de Cristo. Atentos con los datos, para no estar muy repitiéndolos a cada rato. En el año 606 antes de Cristo surge el imperio de Babilonia, que dominó todo el mundo conocido y lo dominó con su ideología, su hechicería, su espiritismo, esoterismo, y con un sinfín de brujos que habitaban, y brujas, hechiceras,
que habitaban el imperio babilónico. Fue fundado, sus bases estaban directamente en el ocultismo espiritista. Imagínense ustedes entonces, en el año 606 se levanta este imperio. Militarmente fue aterrorizante, a tal grado que los profetas hebreos hablaban del imperio babilónico como un imperio que cuando iba, hermanos, a las conquistas, los profetas como Jeremías, Isaías, Daniel, entre otros, cuando describían este imperio y sus invasiones, la Biblia los describe aterrorizantes. No dejaban nada a su paso. Terminaban con hombres, con mujeres, con niños, destruían ciudades, aldeas, casas. Era un ejército aterrador. Y también el imperio babilónico invadió Tierra Santa, el pueblo de Israel. Bendito sea Israel. ¡Aleluya! Desde el año 606 entonces antes de Cristo hasta el año 538 antes de Cristo. Entonces el imperio babilónico está desde el 606 al 538. Los medos persas, una vez que cae el reino babilónico desde el punto de vista político, porque las influencias de Babilonia todavía siguen en el mundo entero. Hay iglesias llenas, ¿verdad?, de la prostitución de Babilonia, del ramerismo de Babilonia, llenas, hermanos, como dice la Escritura, se embriagaron del sistema babilónico. Cuando digo que el imperio babilónico cayó, lo digo desde el punto de vista militar, político, pero no lo digo desde el punto de vista ideológico, espiritista, porque todavía sigue, y por eso Apocalipsis nos manda a nosotros y nos dice: salid del medio de la gran ramera, pueblo mío. Porque el mundo se ha contagiado y se ha embriagado, los reyes, los políticos, los líderes mundiales, de todo lo que Babilonia trajo al mundo. ¡Aleluya! ¿Por qué cree que Dios coloca a Babilonia en la cabeza? Porque yo nunca, miren, en la vida, ni ustedes lo verán, que exista un ser humano que piense con el dedo. El dedo no es el cerebro. Aunque el dedo es parte del cuerpo, aunque el pecho es parte del cuerpo, el vientre es parte del cuerpo, no se piensa ni con el vientre, ni se piensa con el pecho. Dios pone a Babilonia como cabeza para darnos a entender que el cuerpo hará en la historia lo que la cabeza mande. Entonces todas las ideas babilónicas, desde el ocultismo y el espiritismo, van a viajar a través del cuerpo, de la imagen, históricamente, hasta que llegue a materializarse en una sola persona toda la porquería que jamás se haya visto. En el anticristo estará la absoluta plenitud babilónica, y del ocultismo y del espiritismo. Será una bestia, como es descrita en Apocalipsis, que subirá del abismo, llena de todas las porquerías de Babilonia. Todavía está en la historia esto, pero políticamente el imperio ciertamente cayó. ¿Dónde se originó esto? En Génesis, abramos la escritura, por favor, al libro de Génesis. Ya el que no sabe dónde está el libro de Génesis, pues, ¿verdad?, arrepiéntase de todo corazón. Gloria sea al Señor. En el libro de Génesis, capítulo 10, ven ustedes el versículo 6. Génesis 10:6. Los hijos de Cam, para el que no sabe quién es Cam, Cam fue uno de los descendientes de Canaán. O sea, Cam es el hijo de Noé, el maldito Cam, al que Dios a través de Noé maldijo porque le detectó en él la simiente diabólica. Los hijos de Cam, estos son, atentos, Cus, Misraim, Fud y Canaán. ¿Miró? Cus es hijo de Cam entonces. Y sigue diciendo la palabra de Dios, atentos. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Ramá, Sapteca. Y los hijos de Ramá: Seba y Dedán. Y escuche, y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod. A Nimrod. Si Cus engendró a Nimrod y Cus es hijo de Cam, viene una línea maldita, maldecida, que entrará en el escenario mundial a establecer, escúcheme, desde un principio el nuevo orden mundial.
que no se haya elaborado, que no se haya hecho, eso fue cuestión por los propósitos eternos de Dios, porque no era el tiempo. Pero de que pretendía la humanidad establecer un orden mundial, lo pretendía. Nimrod, entonces aquí dice, quien llegó a ser, número 1, el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Todos los eruditos están de acuerdo en su mayoría que por cazador debe de entenderse que era un hombre influyente que atrapaba, hechizaba, hipnotizaba a las almas de los hombres. Esto lo hacía cazador de almas humanas. Por lo cual se dice, así como Nimrod, la palabra Nimrod quiere decir rebelión. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y escuche, verso 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Y qué quiere decir Babel? Confusión. ¿Y dónde estaba Babel? Babel, amados hermanos, fue la primera ciudad fundada por los postdiluvianos. Babel sería la gran Babilonia. ¿Ya entiende de dónde viene el origen oculto de Babilonia? El comienzo de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió, escuche, para Siria. Y es importante este dato. Y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Oh, bendito sea para siempre el Señor. Hasta ahí. Hasta aquí vamos a leer. Lo que quiero que mire y ponga atención es que Nimrod sale de la simiente maldita de Cam. Todas estas generaciones vendrían al mundo a establecer y a traer el más grande ocultismo que la humanidad haya visto. Nimrod fundó Babel y en Babel fundó la torre de Babel, como en hebreo se expresa Migdal Babel. Esto es importante porque la palabra Nimrod, ya dije, el nombre Nimrod significa rebelión. Edifica una torre en Babel, o la ciudad de Babel también edificada por él, y Babel significa confusión. La rebelión siempre traerá confusión. Esto es impresionante. Y todo esto está en Génesis, ya profetizándonos Dios de lo que viene en el futuro. Nimrod es un claro tipo del anticristo. ¿A qué vino Nimrod? Bueno, Nimrod, hermanos, mentalizó a la humanidad, los convenció para construir una torre. ¿Cuál era el fin de Migdal Babel, de la torre de Babel? ¿Cuál era el fin de los seres humanos? Nimrod los atrapó a todos con sus filosofías, con sus ideas, pero fue el primero que se revela en el mundo postdiluviano y dijo, hagamos una torre, no solamente para decir, en caso de que llegue otro diluvio, la torre nos va a librar y no Dios. No solamente por eso, su fin es ocultista. Cuando edifica la torre de Babel, que tenía unos 7 pisos de altura aproximadamente, cuando la edifica, arriba en la cúspide, él levanta un templo, y en el templo se ubicará el dios babilónico llamado Marduk. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Marduk sería adorado en la cúspide de la torre de Babel. Este ángel caído que había mandado construirle esa torre, que no era otra cosa nada más que una forma de orden mundial, ya estableciéndose desde Génesis. La humanidad, en este caso Nimrod, se dio cuenta que podía dominar a las masas. Imagínense, medía la torre unos 90 metros de altura según los antiguos datos. Posteriormente vino Juan Luis Montero de la Universidad de Coruña en España. Él es un historiador y nos dijo que según los análisis que se hicieron recientemente, la torre medía unos 60 metros, aunque en la antigüedad siempre se creyó que era de unos 90 metros de altura y de aproximadamente unos 92 metros en diámetro. Ahora con unos 7 pisos de alto. Cuando Dios dice descendamos y confundamos la lengua, porque el hombre se ha propuesto hacer algo y lo va a conseguir.
Hay gente que pregunta y dice, ¿a poco se iban a traspasar la atmósfera, se iban a llegar más allá del cielo? No, lo que querían los primeros hombres era el orgullo, tener un centro, una sede de reunión desde donde se dominara a todo el mundo. Establecer un gobierno mundial quería Nimrod, cosa que hará el anticristo en el futuro. Establecer una economía, número 2, una economía mundial, cosa que hará el anticristo en el futuro. Y establecer, aunque tenían un mismo idioma, establecer en ese mismo idioma una misma filosofía, la adoración del dios Marduk, o sea, una nueva religión. Lo mismo que hará el anticristo y el falso profeta, sobre todo, establecer una religión global. El origen de la civilización humana post-diluviana comienza en Babilonia. Ahí está el origen de todo. ¿Y saben dónde va a terminar todo? En Babilonia. El Apocalipsis dice que en Babilonia, cuando despierte el imperio iraquí, Babilonia es el actual Irak. Cuando despierte el imperio iraquí en el futuro, dice la Biblia que el juicio de Dios caerá sobre el Irak reconstruido. Oh, bendito sea para siempre el Señor. Y dice, el humo de la ciudad de Bagdad, ¿verdad?, de la capital iraquí, todo subirá delante y a ojos de todas las naciones. La civilización comenzó ahí y la civilización terminará ahí. Qué tremendo, ¿no? Ahora, todo gira alrededor de esto. Voy a hacer un paréntesis rápido, porque hay gente que pregunta, hermano, yo pensaba que Babilonia se refería, ¿verdad?, a un sistema. No, atentos, no se confunda. Apocalipsis habla de dos Babilonias, una literal y otra espiritual. El sistema espiritual babilónico es del cual se ha contagiado la iglesia tradicional, juntamente con sus hijas. Por eso la Biblia les llama la gran ramera. Esa es la Babilonia espiritual. Pero también Apocalipsis revela la Babilonia literal que edificó Nimrod, la cual también caerá delante de Dios, porque de Dios nadie se puede burlar. Fuerte a la gloria del Señor. Muy bien, amados hermanos, también, ¿verdad?, tienen una torre. Vean todo lo que tienen: una torre, un hombre, querían hacerse de un hombre, una fama, o sea, una soberbia tremenda, un dominio mundial, establecer la iniquidad al 100%, y querían alcanzar el cielo. La Biblia dice que en la atmósfera de esta tierra está la fuerza demoníaca operando. Por eso Pablo en capítulo 2 de Efesios nos dice claramente que el príncipe de la potestad del aire es el que opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de Nimrod, en los hijos de la rebelión. Nimrod lo que quería era tener un templo donde tuviera contacto directo con las fuerzas demoníacas de los aires. Oh, bendito sea para siempre el Dios Todopoderoso. Bien. Una vez que hemos visto quién edifica Babilonia o Babel, como bien dice aquí la escritura, ahora entenderemos por qué está colocada como cabeza. Vean, Daniel capítulo 2, verso 36. Ya vamos adentrándonos a este mensaje. Daniel 2:36. El ADN del anticristo comienza en todos estos orígenes y viene trasladándose. Daniel 2:36 nos dice: este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Está claro, tú eres aquella cabeza de oro. Cuando usted lee el libro del profeta Daniel, capítulo 1, capítulo 2, cada uno de los capítulos, cuando usted lo lee detenidamente, y el pasaje que leímos también, nos dice la escritura que Babilonia estaba repleta de un mundo ocultista, ¿cierto? Dice que había astrólogos, que había divinos, que había espiritistas, que en acuerdo con el rey Nabucodonosor,
podían descifrar misterios, podían entender enigmas, y era un mundo totalmente operado por los demonios. Esta es Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Imagínese usted entonces todo lo que viene arrastrando la historia humana. La gente se pregunta y dice: pastor, ¿por qué razón se introduce este tipo de herejías en las iglesias? Este tipo de cosas, ¿por qué lo estamos viendo? Porque no son otros rasgos nada más que las operaciones ocultistas babilónicas que todavía siguen tangibles en nuestro siglo. Babilonia es la cabeza de oro. Como cabeza, ella mandará en la historia. En toda la historia humana mandará Babilonia. Esto está tremendo, amados hermanos. Y la Escritura nos dice: salid de en medio de ella. ¿Y qué dice? Oh incrédulos. No, pueblo mío, salid de en medio. Si no hay pueblo metido en el sistema babilónico, ¿dónde dejamos la Escritura que dice Dios: salid de en medio de ella, pueblo mío? Porque claramente estamos todos metidos en un globo babilónico del cual tenemos que salir y ser libres en el nombre de Jesucristo. Fuerte la gloria del Señor. Esto es importante entonces, que Babilonia entraría en la religión, en la política, en la sociedad, en la intelectualidad y en los gobiernos mundiales. Babilonia está entremetida, aunque como imperio, repito, militarmente y políticamente, geopolíticamente, cayó en el año 538 antes de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Abra la Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 7 y verso 3. Aquí también se nos va, hermanos, a decir con exactitud, en Daniel capítulo 7 verso 3, se nos va a decir con exactitud también un paralelismo de lo que era Babilonia, haciendo alusión a la misma visión de la imagen del capítulo 2. Daniel 7:3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Verso 4. La primera era como león. Esta es Babilonia. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto describe al rey Nabucodonosor cuando fue convertido en bestia. ¿Lo recuerdan? Pero bueno, Babilonia también está codificada como cabeza de oro y como un león. Pero escuche, un león con alas de águila. ¿Por qué la Biblia la describe con alas de águila? Porque está claro que los pensamientos babilónicos volarían a través de las edades y de los siglos mientras haya humanidad en la tierra. Por eso se le describe con alas, porque no caería desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista pervertido. Seguiría en la historia de la humanidad. Bien, ¿cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 17 y versículo 1. Vean cómo Dios reprende y advierte a la humanidad sobre la Babilonia. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas es código de muchedumbre, de mucha gente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. ¿Ven cómo representa Babilonia inmediatamente? De piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande,
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es palabra de Dios. ¿Por qué dice la Escritura que las alas de aquel gran león, de aquella bestia? Porque lo que para los hombres es admirable y es un imperio casi de oro, Dios le llama bestia. Ante los ojos de Dios era bestial este imperio. Le es arrancadas las alas, porque cuando se establezca el reino del milenio, que es aquella piedrecita que fue cortada y que derribó la imagen, cuando se establezca el reino del milenio, terminará con las alas que hicieron volar a Babilonia a través de las edades, y se establecerá la paz por el Hijo de Dios, la felicidad eterna, y hermanos, viviremos siempre con el Señor. Bendito sea su nombre. El único que tiene el poder de derribar al imperio babilónico por completo. En Daniel capítulo 5 verso 28 se nos dice que el imperio de Babilonia iba a caer, cuando dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. Daniel 5:28 revelaba que Babilonia iba a caer, iba a ser invadida por el imperio medo persa. Ahora, salgamos de lo que era la cabeza babilónica y ahora entremos al pecho y a los brazos, porque el tiempo corre, hermano, tengo que ir a esa velocidad. Al pecho y a los brazos. ¿Cuál era el segundo reino que se levantaría? Según dice el verso 39 del capítulo 2, le dijo Daniel así: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Iba a ser inferior porque pasó del oro a la plata, se degradó. Vean qué tremendo. Pero iba a ser más poderoso desde el punto de vista militar, porque el imperio de los medos persas terminarían con el gran imperio babilónico. La historia, hermanos, de repente es cansada, pero nos da mucha base y mucho fundamento para comprender las profecías bíblicas. Bien, los medos persas se apoderaron de Babilonia en el 538 antes de Cristo. Cuando Belsasar utiliza los objetos, utensilios sagrados del templo de los judíos, y en ellos comienza a beber vino y comienza a hacer fiesta, se le profetiza y le dice: por cuanto hiciste esto, tu reino ha sido roto y ahora será dado a los medos persas. Y la Biblia dice: esa misma noche Belsasar fue muerto y el imperio medo persa entró en acción en el escenario mundial. Vea cómo la palabra de Dios se cumple tal como Daniel la profetizó, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En ella está la verdad histórica, profética, y se ha de cumplir. Gloria a Dios. En el verso 39, entonces, surge otro nuevo imperio. Dejemos a Babilonia atrás. Aunque recuerden, siendo cabeza, tendría influencias filosóficas, aunque ya no quizá políticamente en aquel tiempo. La palabra plata en arameo es la misma palabra que se utiliza para pagar tributos. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen un poco de lo que fue el imperio medo-persa. Yo les recomiendo, ¿verdad? Si no le gusta leer, lo entiendo, pero hoy en día tiene la facilidad de ver un documental, algo. Mire, infórmese para que vea usted claramente cómo se cumplió exactamente la palabra de Dios. Daniel, viendo toda la historia de humanidad, y se atrevió a decir en el siglo VI antes de Cristo, se atrevió a decir: primero se levantará Babilonia, segundo los medos persas, tercero el imperio griego, cuarto el imperio romano, se extenderá a través de la historia el imperio romano, habrá 10 dedos, y de esos 10 dedos, esos 10 dedos representarán 10 reyes, 10 naciones, 10 superpotencias, y de entre ellos se levantará el anticristo en los últimos tiempos. Y así, como lo ha profetizado, viene cumpliéndose al pie de la letra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bien, así como el imperio babilónico se distinguió por ser amantes al oro, así el imperio medo-persa fueron dos imperios que se unieron para derribar y derrocar a la gran Babilonia antigua. Los medos persas un solo reino hicieron,
y estos cobraban tributos a través, ¿verdad? Lo hacían con la plata. Mientras Babilonia lo hacía con oro, ellos lo hacían con plata. Por eso la Escritura los coloca como pecho y brazos de plata. Ahora vamos a analizar un poquito a qué bestia se refiere Daniel capítulo 7 verso 5. Vean cómo vamos, haciendo un paralelismo. Recuerden, Babilonia es la cabeza de oro y también es el león con alas. Ahora veamos el paralelismo, porque se levanta otra bestia en el capítulo 7 verso 5. ¿Lo tienen ahí? Dice la Escritura: y he aquí otra bestia semejante a un oso. Estos son los medos persas, la cual se alzaba de un costado más que del otro. ¿Por qué se alzaba de un costado más que del otro? Porque uno de los dos reinos sería más poderoso. En este caso sería Persia. Por eso la bestia se alza más de un costado. Esta era Persia, mientras que los medos eran más débiles, pero unidos formaban una bestia como oso. Dice: y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y ahí va el imperio de los medos persas. ¿Quién no se va a acordar de Ciro el Grande, que está, ¿verdad?, escrito en el segundo libro de Crónicas, en el libro de Esdras? Cada vez que usted lea que ahí hay reyes, imperios, se refiere al imperio medo-persa. Para darle un resumen rápido, Ciro el Grande, que fue uno de los reyes, de los monarcas antiguos en el imperio medo-persa, hermanos, que invadiría básicamente el mundo entero y levantaría su imperio a tal grado que fuera aterrorizante, casi a semejanza de un oso devorador de mucha carne. También tenemos a Darío, al rey Jerjes y al rey Artajerjes, que son de los reyes más famosos que tuvo el imperio medo-persa. Bien, vamos poco a poco. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el oso traía 3 costillas en los dientes? Hubo una triple alianza, porque sabían que los medos y persas estaban creciendo. Entonces Babilonia quiso hacer una alianza con Lidia y, hermanos, con Egipto, para poder derrotar a los medos persas. Triple alianza: Lidia, Babilonia y Egipto. A esto se refiere la Escritura, que el oso los devoró, y están codificados a semejanza de costilla en el hocico. O sea, históricamente sabemos que los medos persas conquistaron Lidia en el año 546 a.C., Babilonia en el 538 a.C. y Egipto por fin en el año 525 a.C. fue conquistado y derrotado por los medos persas, tal como lo había visto el profeta Daniel. Mientras que Babilonia era un león, los medos persas fueron semejanza de un oso, devorador de mucha carne. Así está escrito. Yo creo que me voy a tener que aventar el siguiente domingo la tercera parte, hermanos, porque miren nada más cómo vamos. Estamos en el segundo imperio y todavía nos falta un camino por recorrer. Quizás les traiga el nuevo orden mundial para la siguiente, que son los dedos de la imagen, porque aquí es donde vamos a entrar a los 10 dedos, a los 10 cuernos. Como sale un cuerno pequeño, entre ellos los mismos 10 cuernos son los mismos 10 dedos de la imagen, y vamos a tratar de armonizar el libro del profeta Daniel con el Apocalipsis. Porque el libro del profeta Daniel, según capítulo 12 de Daniel verso 4, nos dice que las visiones apocalípticas de Daniel eran para el tiempo del fin. Por eso se le dijo: cierra y sella la profecía de este libro para los tiempos del fin. ¿Cuándo son los tiempos del fin? Cuando Apocalipsis comienza a serle revelado al apóstol Juan y le demuestra al mundo lo que viene. Bendito el Señor para siempre. En Daniel capítulo 8 verso 20, también los medos persas están codificados como 2 cuernos de un carnero. En Daniel 8:20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Son 2 cuernos porque era la unión de 2 imperios. ¿Se fijó? Representaba a los medos persas. Bien,
Los reyes más importantes, repito, fueron Ciro el Grande, el rey Darío, y también tenemos a Jerjes y Artajerjes. Vean, Jerjes levantó un ejército de más de 1 millón de soldados, hermano, en su tiempo. Esto es impresionante en la historia, porque alguien puede decir, bueno, es muy poco 1 millón de soldados. Bueno, para el tiempo de ellos era un ejército aterrador, con una flota naval, con buques de guerra de su tiempo, de más de 1,200 barcos que se imponían sobre el mundo entero. Era aterrador ver el imperio medo-persa, aunque era inferior a Babilonia, concerniente a su brillo, a su esplendor, al menos era más fuerte en ejército, porque eran los reinos unidos. Después del imperio medo-persa se levantaría Alejandro Magno, que es el vientre de la imagen, el imperio griego, que es el imperio de bronce, y derrotaría a Media y a Persia. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Escuchen, cuando el imperio de los medos persas cae, que fue en el año 336 a.C., surge el imperio griego, el imponente Alejandro Magno. Alejandro Magno está juntamente con su imperio en el vientre de la imagen. ¿Y usted sabe la influencia que tuvo Grecia en el mundo? Grecia implementó o llevaba consigo, cada imperio que conquistaba llevaba con ellos la cultura griega, el idioma griego y las costumbres griegas, a lo que se le llamó helenismo. Lo introdujo en todo el mundo, y el mundo está contagiado con las filosofías aristotélicas, platónicas, con las filosofías de los griegos antiguos. El mundo está lleno de Grecia, amados hermanos, y muchas veces los teólogos también se desvían entrando al concepto griego y se quedan atorados, y es lo que le dan a la iglesia, pura filosofía griega, dejando a la Biblia a un lado. El imperio griego no solamente dominó el mundo militarmente, sino que lo hizo también a través de sus filosofías. ¿Cuál es la bestia que describe a Grecia? Daniel 7:6. Gloria al Señor por su palabra. Daniel 7:6. Grecia es descrita como un leopardo. Dice, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, Alejandro Magno y su imperio, con 4 alas de ave a sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Dios describe a Alejandro Magno como un leopardo, porque el leopardo es ágil, es veloz, y el leopardo gusta de cazar a sus presas de noche. Alejandro Magno tenía visión. Sus ataques eran destructores. Él invadió toda la India, Asia Menor, a los medos persas, a Babilonia. Y escuche bien lo que le voy a decir. A los 29 años de edad, Alejandro Magno ya había conquistado todo el mundo conocido de su época. 29 años, que era un jovencito, era más chiquito. Bueno, pues me llevaba por 1 año más a mí. A los 29 años, hermanos, ya había conquistado todo el mundo antiguo. Él tenía, ¿sabe a quién admiraba Alejandro Magno? El hermano Moras sabe que no estoy mintiendo, porque él debió haber recibido clases antiguas de estos militares, de lo que influyeron, ¿no? ¿Sabe, hermanos, amados, a quién admiraba Alejandro Magno? A los medos persas, a los mismos que él destruyó. Admiraba cómo ellos eran grandes conquistadores, y él deseaba, su único sueño era conquistar el mundo. Y ¿saben qué? Alejandro Magno a los 29 años de edad se deprimió, cayó en una depresión tremenda, porque ya no tenía más imperios que conquistar. Imagínense que así fuera nuestro sueño, pero en Cristo Jesús: predicar el evangelio a toda criatura, alcanzar al alma perdida, llevar la palabra de Dios a aquel que la necesita, hermanos. Ya tuviésemos una conquista de nuestra comunidad desde hace tiempo. Aleluya. Se puso muy silencio. Aleluya. En tan solo 13 años conquistó el mundo entero, y a los 33 años de edad Alejandro Magno murió. 33 años de edad Alejandro Magno murió. Murió borracho,
todo drogado, porque hacían unas fiestas tremendas al dios Baco, al dios Dionisio, que era el dios del vino. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, verso 19, que los griegos tenían al vientre como Dios, cuyo Dios es el vientre. Y curiosamente, Grecia estaba colocado proféticamente en la imagen, en el vientre de bronce. La influencia griega fue tremenda, a tal grado que nosotros podemos ver que en cada libro casi de la Biblia o epístolas del Nuevo Testamento, todas son ciudades griegas. Éfeso es una ciudad griega. Filipenses, de Filipo, otra ciudad griega. Tesalónica, otra ciudad griega, tesalonicenses. Corinto, otra ciudad griega. La palabra de Dios escrita a los corintios. El Nuevo Testamento fue escrito en griego porque la invasión de Alejandro Magno se expandió a tal grado que el idioma del griego llegó a conquistar casi todo el Medio Oriente. Era el griego koiné, que tenía sus ramas como en el griego copto, tolemaico y entre otro tipo de griego. Imagínense ustedes a qué grado llegó la invasión griega. Por eso, ¿verdad?, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ese fue el contexto que halló el Hijo de Dios y los apóstoles cuando llegaron al mundo. Oh, bendito Dios. Muy bien, ya vamos poco a poco avanzando. Grecia traspasó a los medos persas tal como un macho cabrío con su gran cuerno. No solamente fue como leopardo codificado, sino también como un macho cabrío. Ahora la Biblia en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 5. Daniel 8, 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos. ¿Quién dijimos que era el carnero de dos cuernos? Los medos persas. No se pierda esto. Que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Así va Grecia. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos, o sea, derribó a los medos persas. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ve el verso 20, vaya conmigo hasta el verso 20 de ese mismo capítulo. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Verso 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Vean ustedes la invasión griega derribando a los medos persas. Por fin, Grecia dominó el mundo antiguo después de los medos persas. Ahora, ¿quiénes eran aquellas, como dice la escritura, aquellas cuatro alas de ave que tenía el leopardo? Bueno, la historia nos dice que eran sus cuatro generales que salieron del imperio griego: Casandro, Silímaco, Ptolomeo y Seleuco. Fueron cuatro generales que subdividieron el reino griego. Cuando muere Alejandro Magno, estos tomaron el poder del imperio griego y lo dividieron en cuatro zonas militares, en cuatro formas, dividieron el mundo, en otras palabras, antiguo, en cuatro reinos. Y estos datos son importantes para los que estudiamos profecía, porque a través de ellos sabemos quiénes dominaron en la línea de Seleuco, por ejemplo. De Seleuco vino uno de los más grandes tiranos que vio la historia de la humanidad, llamado Antíoco Epifanes IV, que en el año 175 aparece y, hermanos, surge en el mundo. Y todos sabemos que Antíoco Epifanes fue un tipo claro del anticristo, porque él llegó y mató a miles de judíos, quiso terminar con la religión judía y sacrificó al dios Zeus en el templo hebreo. Lo profanó sacrificando, dando un sacrificio a su dios Zeus, con un ocultismo tremendo. Llegó Antíoco Epifanes IV, y esto, ¿verdad?, pues todos los que estudian historia lo saben, sobre todo los que conocen un poco de lo que revelan los libros de los macabeos.
de cómo Antíoco Epifanes conquista Tierra Santa y llega, hermanos, a influir de una manera terrible. Muy bien, para ir adelantando, veamos el último imperio, verso 40 del capítulo 2, verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este es el imperio romano. Y cuidado con esto, miren. El imperio romano, después de que cae Grecia, con la muerte de Alejandro Magno, como les dije, y su subdivisión en 4 imperios, cuando cae Grecia, el imperio romano entra en el escenario mundial, y como el hierro lo desmenuza todo, fue el imperio romano el que conquistó a todo el mundo de entonces. ¿Y cuál era el imperio que dominaba el mundo cuando Cristo nació? Roma. No podemos nosotros decir, ¿por qué Cristo no nació en el 2018? ¿Por qué Cristo no nació en el tiempo de Babilonia, en la cabeza de oro? ¿Por qué no en el imperio griego, en el vientre de bronce? O con los medos persas. Vean dónde nace el Hijo de Dios. Exactamente donde los propósitos eternos del Padre sabe que ahí en el imperio romano ya viene la línea y el ADN también del anticristo que surgirá en el mundo. El anticristo resurgirá donde son las piernas de la imagen. Y el imperio romano, cuando nace el Hijo de Dios, bendito sea su nombre para siempre, el imperio romano dominaba toda la tierra de Israel, toda la tierra santa. Cristo nace exactamente donde estaba ya determinado por el Padre que naciera. ¿Dónde? Donde comienza el inicio de las piernas. Y las piernas son la parte del cuerpo físico, las extremidades más largas. Porque ya tenemos 2000 años con esas piernas estiradas. Habla de la longitud de la historia que atravesaría todo el imperio romano. En el año 364 después de Cristo, el imperio romano cae militarmente, pero logró su objetivo: contagiar al mundo con las filosofías antiguas que le trasladaron desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia y ahora Roma. ¿Quieren ver cómo es descrita Roma en la Biblia? ¿En qué forma de bestia? Capítulo 7 de Daniel, verso 7. Capítulo 7 de Daniel, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, y en gran manera fuerte. ¿Ya ve por qué el Hijo de Dios nació exactamente en medio de este imperio? Para salvarnos a nosotros, que estábamos y estaríamos en la historia en medio de estas influencias romanas satánicas, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, el anticristo, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vea cómo corresponde con la imagen. Los dientes de hierro de la bestia del capítulo 7 corresponden al hierro de la imagen del capítulo 2. Los 10 cuernos de la bestia del capítulo 7 corresponden a los 10 dedos de la imagen en el capítulo 2. O sea, un paralelismo tremendo. Bien, los 10 dedos de la imagen son mismos 10 cuernos y serán 10 reyes. Abra la Biblia por favor en Daniel capítulo 7 y verso 24. Daniel 7, 24. Voy a leer. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino futuro se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Tal parece, hermanos y hermanas, que en el tiempo futuro, cuando se levanten las 10 superpotencias, que las tenemos más o menos entendidas quiénes serán,
Número 1, Italia. 2, Francia. 3, Inglaterra. 4, Alemania. 5, España. 6, Rumania. 7, Bulgaria. 8, la Grecia. 9, Suiza. Y 10, tenemos África del Norte, porque la escritura dice que en parte sería de hierro y en parte de barro cocido, o sea, en parte frágil. ¿Y por qué decimos que pueden ser estas 10 naciones? ¿Por qué se especula? Escúchenme bien por qué. Porque en todos estos territorios era donde estaba el Imperio Romano Antiguo. Y es de ahí que se deduce casi con exactitud que el anticristo crecerá, no nacerá, crecerá políticamente en estas 10 superpotencias. Bendito sea para siempre el Señor. Bien, derribará a 3 reyes europeos, quizás se van a oponer a él, pero el anticristo terminará con ellos y él quedará como octavo, porque 10 menos 3 quedan 7, más el anticristo será el octavo, como dice Apocalipsis 17:11. Apocalipsis 17:11 dice: la bestia que era y no es, o sea, el anticristo, es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. ¡Oh, gloria a Dios! Como que el mundo se va a dividir en 10 superpotencias llamadas G, bueno, yo les he llamado así, el G10, el grupo 10. El anticristo, cuando se levante, 3 se van a oponer a él y entonces levantará un imperio, un G8, juntamente con él. Un grupo, ¿verdad?, de 8 que dominarán al mundo en el tiempo del fin. Aleluya, para siempre. En Apocalipsis capítulo 17, verso 12, nos revela claramente el nuevo orden mundial en estas 10 superpotencias. Dice Apocalipsis 17:12: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, el anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Oh, bendito sea el Señor por su palabra. En Daniel 7:8, ahora Daniel 7:8, se nos revela esto: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes blasfemias. Este es el anticristo. Vea cómo hemos recorrido toda la historia. Quizás ha aprendido algo que no sabía antes. Vea usted, ¿qué es lo que se espera en conclusión? ¿Qué es lo que se espera en el mundo? La división mundial, o sea, la política recibirá un cambio. 10 naciones se levantarán. O sea, hermanos, estamos hablando de potencias mundiales. Tal parece que el mundo será dividido en 10 superpotencias que dominarán en las Naciones Unidas y establecerán el nuevo orden mundial, de donde saldrá el anticristo.